Entrando en materia, el día de hoy, jóvenes, ya pues entramos a la unidad, quinta unidad de nuestro programa y finalmente vamos a entrar al tema del derecho ambiental, la sexta unidad. Pero vamos a agotar ahora la ley de información catastral, la ley del RIC. Es una de las leyes más importantes en materia de derecho de derecho agrario. Al igual que la ley del Fondo de Tierras, encontramos que el Fondo de Tierras y obviamente su regulación es la institución encargada del tema de acceso a la tierra de los campesinos. Estamos hablando de la problemática agraria del país. Hoy corresponde atender al Fondo de Tierras a través, que hemos visto, del acceso de tierra a hombres y mujeres que trabajan en el campo, pero también apoyando el proyecto productivo de estas personas para que no únicamente se les adjudique la tierra, se les compre la tierra, más les compra de tierra, y que vean cómo salen adelante, sino que aquí la posibilidad es comprarles una finca, una tierra, una porción de tierra, y también a la par, pues, el proyecto productivo para que ellos paguen esa tierra que se les ha entregado. Es fundamentalmente la idea ahora a través de la ley de Fondo de Tierras. Y ahora, la ley de información catastral también viene de los acuerdos de paz en relación al acuerdo, especialmente el acuerdo socioeconómico, recuerden, jóvenes, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Preámbulo, jóvenes, por favor. Este acuerdo ya se vio, incluso ya se evaluó algún punto o algunos puntos de este acuerdo, señala en el punto 38, registro de la propiedad inmueble y catastro, en vista de que en Guatemala, a nivel nacional, no existe una unidad catastral, no existe ninguna institución que se encargue del tema catastral. En otras palabras, dicen, bueno, ¿pero qué es el catastro? En otras palabras, algunos dicen el catastro es como un inventario de las tierras del Estado, de las tierras que están en el territorio del Estado. Es decir, ya sea propiedad privada, propiedad comunal, social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de las tierras, prácticamente por decir así, jóvenes, que conforman el territorio nacional. Es ese inventario, en otras palabras, al hablar de catastro. También algunos dicen que es como un censo inmobiliario, es un censo de tierras. Lo único, un censo es, normalmente un censo es temporal, se lleva a cabo hoy, se procesa la información y ahí se acabó el censo, se terminó el censo. Y probablemente se realice otro censo de aquí a 5 años, a 10 años. En tanto que el tema está... Licenciado, perdón, le interrumpa. Sí, Juan José, por favor, diga. ¿Estará presentando usted? No, ¿Será que de está momento presentando no. usted, licenciado? Vamos a compartir. No, en este Muy momento amable, no. licenciado. A usted las gracias. Diego, de momento no, solo pues le decía como palabras introductorias. Entonces tenemos, el censo se lleva a cabo en un momento, es eventual, de ahí se va a realizar dentro de unos 5 o 10 años. Pero la idea del catastro es como la idea de un censo. Saber cuánto tenemos, dónde está lo que tenemos. Es más o menos la idea acá también con el catastro, con saber cuántas fincas existen en Guatemala, cuántas propiedades existen en Guatemala, propiedad privada, propiedad colectiva, propiedad social o también derechos de posesión. Con eso es lo que fundamentalmente conlleva la idea del catastro, o le decía también otros le llaman inventario. Pero lo único acá el catastro, vamos a ver, al crearse una institución, jóvenes, es con la idea de realizar un trabajo permanente. Llevar una información día a día, permanentemente. Es la gran diferencia, digámoslo así, como con un censo o con un inventario, porque hay que actualizar además esa información. Y va a ser la razón fundamental para la creación del
registro de información catastral. Antes, por favor, hay una pregunta. Les decía, el examen extemporáneo va a ser este viernes, el viernes 15, por favor, jóvenes. Hay una pregunta, por favor. El viernes 15 de 20:15 a 21:15 horas. Por favor, repito, perdonen. El examen extemporáneo va a ser este viernes de 8:15 a 9:15. Aprovechen esta oportunidad, jóvenes, por favor. Obviamente, los que ya formularon su solicitud, pues, de examen extemporáneo, por supuesto, jóvenes. Recuerden los requisitos que exige la facultad. Bien, continuando. Razón por la cual en el acuerdo de paz aparece en el punto G, registro de la propiedad inmueble y catastro. Punto 38 dice, con base en lo dispuesto en el numeral 37 y en el numeral 37 de este acuerdo, dice, marco legal y seguridad jurídica. El gobierno se compromete a promover cambios legislativos que permitan el establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente sostenible y de actualización fácil y obligatoria. Asimismo, dice este acuerdo de paz, el gobierno se compromete a iniciar a más tardar en enero de 1997. Se suscribieron en 1996 estos acuerdos. El proceso de levantamiento de información catastral y saneamiento de la información registro catastral, empezando por zonas prioritarias, particularmente para la aplicación del numeral 34 sobre acceso a tierra y otros recursos productivos. Y el punto 34 de este acuerdo se refiere cabalmente a la creación del Fondo de Tierras. El punto 34 dice acceso a la propiedad de la tierra y Fondo de Tierra. Es decir, estrechamente relacionado. En este acuerdo de la paz aparece la creación del Fondo de Tierras para atender la problemática agraria, especialmente acceso de los campesinos a la tierra y apoyarlos económicamente para sus proyectos productivos, pero también con carácter de derecho agrario, de naturaleza agraria, se ve la posibilidad de emitir una ley que aborde el tema del catastro. Obviamente la creación de una institución, porque no hemos tenido una institución a nivel nacional que aborde el tema del catastro. Entonces les decía, viene un poco a la mente, jóvenes, y luego empiezo con la presentación ya. Viene un poco a la mente lo que sucedió durante el régimen del coloniaje español. Durante la colonia, recordarán ustedes cuando el profesor Severo Martínez nos habla de los principios de la política agraria colonial. Y en uno de estos principios de la política agraria colonial apareció la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales. ¿Por qué? Porque no había control sobre las tierras que se habían tomado. Los conquistadores y los colonizadores tomaron tierra como mejor se les ocurrió y donde mejor se les ocurrió. No respetaron aquellas estipulaciones o aquel compromiso que habían adquirido con la corona, razón por la cual la corona española dijo, bueno, ¿yo qué gano en este? ¿Qué hacer? Y se señala la posibilidad de llegar a un arreglo, la famosa composición. Y le decirle, señor rey, fíjese que yo agarré un poquito de más, mire, si quiere mande a sus medidores, mande a los que están haciendo inventario, pues si van a darse cuenta, a ver, agarré un poquito más, pero yo le pago. La famosa composición. La famosa composición en aquel entonces, jóvenes, conlleva esa semilla, esa idea semilla, de llevar a cabo un catastro. Obviamente no podía la corona española. Recordemos con la misma situación económica, financiera que estaba el Estado español en aquel entonces. Pero es más o menos eso, controlar qué es lo que tiene el Estado,
cuánto tiene, dónde está, obviamente esa tierra, digamos el territorio del Estado, en manos de quién está, en otras palabras, jóvenes, porque vamos a ver, el catastro va a implicar medición de la tierra, hoy día con mucha precisión y exactitud, casi matemática, por el avance de la tecnología y la tecnología que se utiliza precisamente en la medición. Entonces, conocer esa tierra donde está, cuánto es, pero por otro lado también, quién es el titular, quién es el dueño, quién es el propietario, quiénes son los poseedores, probablemente quiénes son los usurpadores igual. Y con la finalidad, entre otras, también para el famoso impuesto territorial, el IUCI. El impuesto territorial, ¿recuerden? El impuesto único sobre inmuebles, para que se pague al Estado un impuesto. Les decía más o menos la idea vieja de la colonia, de la composición. Entonces, esa es la idea que conlleva precisamente la formulación del catastro. Luego, recordarán, acá en nuestro país, antes de que se formulara esta ley, hubo mucha especulación. Incluso se hablaba de que con la emisión de esta ley catastral, lo que se iba a buscar era una reforma agraria, como le llaman, confiscatoria. Para nuestros efectos teóricos y académicos se habla de una reforma agraria integral, por ejemplo, pero una reforma agraria confiscatoria. Había mucha resistencia a que saliera esta ley, porque realmente lo que se va a buscar es saber quiénes tienen más, quiénes tienen menos, etcétera, y luego hacer una reforma agraria. Pero realmente no es eso. No es eso, no conlleva la idea de llevar a cabo un proceso de reforma agraria en el país. Aquí tuvo participación el Banco Mundial, como casi en todas partes del mundo, donde el Banco Mundial presta dinero. Y también al Banco Mundial le interesa saber cómo está la situación jurídica de los terrenos, de las tierras que están en un territorio, en el territorio de un Estado. Porque también pues, el Banco Mundial invierte, da préstamos. Y mejor si se tiene certeza jurídica en relación a la tenencia de la tierra. Entonces, se involucró, no en los acuerdos de paz, quisiera agregar eso, sino mucho antes, jóvenes, impulsó estudios acá, incluso pretendió, creo que apoyó grandemente la modernización del Registro General de la Propiedad, el Banco Mundial ofreció equipos de cómputo, etcétera. Pero la idea fundamental era, desde el punto de vista del Banco Mundial, y no solamente en Guatemala, sino que casi en toda Latinoamérica, probablemente en otros continentes. Pero la idea fundamental era cómo solucionar la problemática agraria, especialmente en relación a la tenencia de la tierra. Muchas personas tienen tierra, pero no tienen títulos de esas tierras. Tienen algunos documentos, pero unos documentos que no son perfectos, ¿verdad? Adolecen de perfectibilidad, digamos. Un recibo, por ejemplo, jóvenes, o sencillamente entre los poseedores hacen sus negocios sin concurrir o acudir a los servicios de un notario público. Entonces la idea era, a ver, por un lado, pero por otro lado también se podía promover la titulación supletoria de estos terrenos, de estos derechos de posesión y en algunos casos también derechos de propiedad, jóvenes, razón por la cual aparece precisamente en la ley de titulación supletoria la prohibición de hacer ese tipo de titulaciones, amén, que se puede incurrir precisamente en el delito de falsedad ideológica. Y esta es la ley de titulación supletoria. Pues, entre otras razones, entonces, promover un proceso un poquito masivo en el área rural para que los campesinos, los propietarios en el área rural, pudieran acudir a las audiencias públicas catastrales, donde pudieran decir, señor, aquí tengo un documento y me acredita que yo soy dueño, que soy propietario, que soy poseedor de ese bien. Y sin costo. Porque una titulación supletoria, ¿cuánto le cuesta a un campesino? Probablemente si no tiene dinero. Y estamos hablando de 1, 2, hasta 3 años la titulación supletoria.
supletoria. Entonces, esa era la idea, tratar de abordar el tema de la problemática agraria de la tenencia de la tierra, pero también fundamentalmente darle seguridad al propietario y al que tenía el derecho de posesión sobre la tierra, la oportunidad de que se pudiera inscribir en esos procesos catastrales ya en el registro de la propiedad, casi de manera gratuita. Es la idea que promovió el Banco Mundial. Pero por otro lado también, jóvenes, ya venía la idea de impulsar en Guatemala un proceso de mercado de tierras, lo que aparece en la ley de fondo de tierras, y que ya vimos algunos de los puntos medulares de la ley de fondo de tierras. Muy bien, la otra forma de solucionar el problema es que los que tienen fincas, los que tienen haciendas, los que tienen propiedades, como ya no las pueden trabajar, ya no pueden producirlas, pues, y las quieren vender, pues hay que comprarlas, pero para comprarlas se necesita de que estén legalmente establecidas, que estén legalmente inscritas, para la seguridad y certeza jurídica de esa negociación de compra-venta. Entonces, estas ideas conllevaron, entre otras, el impulso de una reforma agraria, también, perdón, de la creación de un proceso catastral. Más sin embargo, yo creo que tampoco se puede descartar de que alguien diría, bueno, también la posibilidad de que más adelante sirva para el impulso de una reforma agraria. También es posible, porque ahí está la información, ¿verdad? Concluyo con esto. Entonces, esa es pues la idea de un proceso catastral, jóvenes, masivo, en un municipio, en 2 municipios y casi gratuito, como vamos a ver en el texto de la ley. Pero lo fundamental entonces acá es que a través de esta institución, en este caso concreto ya es el RIC, a través del registro de información catastral se va a tener una información cierta, certera, segura y establecida de manera técnica, e incluso podríamos decir también con ilustración, con líneas precisamente de la ciencia, matemáticamente. Entonces, hacia eso va la idea, como vamos a ver ahora, de la información catastral. Les voy a compartir estos jóvenes primero la esquemática jurídica. La esquemática jurídica, la ley de registro de información catastral. Ahora sí estamos compartiendo diapositiva. Por favor, aquí tenemos la primera lámina. Si no se ve, me avisan, por favor. Entonces entramos a la ley del registro de información catastral, que es el decreto número 41-2005 del Congreso de la República. Pero por decirles, recuerden que en el acuerdo de paz se decía que el gobierno se comprometía en 1997 se iba a impulsar ya el proceso de información catastral. Sin embargo, esto pues no era posible. Perdón. Esto no era posible, sino que sale del Congreso de la República la ley con este número en 2005. El decreto número 41-2005, Congreso de la República, Ley de Información Catastral. Veamos la esquemática jurídica, cuáles son los puntos importantes, los temas o subtemas que aborda, que trata, que regula esta ley. Así tenemos. Solo antes quisiera decirles, tenemos el título 1, el segundo, el título 3, tercero, el título cuarto, título 4, tenemos un quinto título, sexto, séptimo y finalmente un octavo título, título número 8. Apareja 8 títulos esta ley. Y volvemos al primer título. El primer título se refiere a disposiciones generales. Nos va a hablar de generalidades que comprenden la ley.
El título 2, perdón, el capítulo 1, el capítulo 2. El capítulo 1 de estas disposiciones generales se refiere a la creación, al objeto, a la naturaleza y funciones. Lo único no dice aquí de qué, pero hace relación con las disposiciones generales a la creación del registro de información catastral. A eso se refiere al registro de información catastral, más conocido como el RIC, que vamos a tener en RIC. El capítulo 2 se refiere al régimen jurídico laboral, régimen jurídico laboral y patrimonial. Nuevamente les indico acá el más tema administrativo. De esta manera vamos a ver brevemente, pero no nos vamos a quedar aquí en este régimen. Ya el título 2, quizá aquí una observación, me gustaría hacerles una observación en relación a la esquemática jurídica. Creo que acá es un aspecto de carácter antitécnico. El título 2 debía de enunciar acá, o anunciar, o decir cuál realmente es el tema. El título 2. Sin embargo, de manera antitécnica, aparece ya el capítulo único y haciendo esta enunciación, organización del registro de información catastral. Repito, es una observación meramente técnica. Pero lo cierto es que el título 2 se refiere a la organización del registro de información catastral, cómo se organiza. El mismo, quizás, error, porque no quizás, sino el mismo error, definitivamente, que es un error meramente técnico, jurídico. El título 2, el capítulo único, viene definiciones. Ahora, el título, definiciones. El título 4, aborda el proceso catastral, que es una de las acciones más importantes que va a realizar y realiza el registro de información catastral. Realmente la esencia del trabajo del registro de información catastral llevar a cabo un proceso catastral. En esta parte de la ley vamos a ver, en el capítulo 1, cuál es la naturaleza de este proceso catastral y cuáles son los elementos constitutivos o que constituyen un proceso catastral. Hay esenciales jóvenes que si se dejan mentir hay algún problema. Entonces tenemos el proceso catastral, capítulo 1, naturaleza y elementos constitutivos. En el capítulo 2 se habla de las acciones. ¿Qué acciones se realizan, se llevan a cabo? ¿Y cuáles son los procedimientos catastrales que difieren precisamente del proceso? El proceso es mucho más amplio, es todos los trabajos que se realizan. Y recordemos acá, pues, el proceso se va a referir a etapas sucesivas, a fases sucesivas, e incluso concatenadas, jóvenes. Ahí sí que concatenadas, una depende de otra. Probablemente incluso aquí hay, podríamos hablar acá de los principios de preclusión, por ejemplo, en caso de que no se agote. Una vez termino en la fase, probablemente ya no se abra. Y aquí tenemos los procedimientos catastrales. Luego tenemos el título 5. De igual manera, la observación que hacíamos de los otros, aparece el título único de la coordinación interinstitucional. La ley va a establecer y establece con qué entidades tiene que coordinar acciones, probablemente ideas, el RIC, el registro de información catastral. Se nos ocurre inmediatamente, por ejemplo, el caso del registro general de la propiedad, muy importante, jóvenes, muy importante. El RIC tiene que tener relación y de coordinación con el registro general de la propiedad, ya que ahí están inscritos los bienes de la República, de los particulares obviamente, pero también del Estado, de comunidades igual. Acá está en el registro general de la propiedad. Eso en el tema de inscripción registral de inmuebles.
Pero una coordinación interinstitucional también la puede realizar, por ejemplo, con el Fondo de Tierras. En relación, digamos, a la dotación de tierras, entrega de tierras, acá el tamaño de las fincas, por si hubiesen algún problema, jóvenes. De igual manera con el Instituto Geográfico Nacional, una institución muy importante en Guatemala, ha desplegado un trabajo sumamente importante e interesante a lo largo de estos años, ha ganado una expertise en el tema, cuando se trata, por ejemplo, de ubicar un terreno, sobre todo cuando hay problemas de límites, cuando hay problemas de colindancias, o algunos también llaman de los famosos traslates o yuxtaposición. Entonces, el Instituto Geográfico Nacional tiene una información muy valiosa, actualizada, incluso en términos de uso de equipo moderno e informático. Acá hasta tomas aéreas de fincas, de terrenos. Entre otras instituciones se nos ocurre. De igual manera, podríamos ver en el caso de la Biblioteca Nacional, hay mucha información sobre la entrega de fincas por parte del Estado a través de los diarios oficiales de los distintos tiempos de gobierno, con las dimensiones de las tierras que se entregaron a particulares, entre otras instituciones. Esta es en el título quinto, de la coordinación interna. Obviamente también muy importante la coordinación con las municipalidades. Muy importante con las municipalidades. Luego tenemos el título sexto, en el capítulo 1, con la misma observación técnica que se nos fue. De la solicitud de revisión técnica del proceso, alguien no está de acuerdo con el proceso catastral llevado a cabo en determinado lugar, y especialmente de su predio, de su finca, de su tierra, existe la posibilidad de que esa persona esté interesado, o varios interesados, presenten una solicitud de revisión técnica del proceso, y veremos ante quién, en qué tiempo. Pero también existe la posibilidad del planteamiento de algunos recursos administrativos, de algunos remedios administrativos, con ocasión precisamente del proceso catastral. Está en el capítulo sexto, capítulo único de la solicitud de revisión técnica del proceso y de los recursos administrativos. En el título séptimo aparece la regularización en el marco del proceso catastral. Comprende dos capítulos: disposiciones especiales. El primer capítulo de disposiciones especiales. El capítulo 2 se refiere a titulación especial y registro. Acá vamos a ver, recordemos, tal vez para traer a colación acá, la regularización implica, jóvenes, tratar de arreglar algo que no está bien. Es la idea que nos da la regularización. Hay que regularizar. Aquí hubo una falla, aquí hubo un error, aquí hubo algo. Entonces hay que llevar a cabo la regularización. Y acá se va a hablar de la regularización en el marco del proceso catastral. Algo va a pasar. Nos viene a la idea cuando hablamos del Fondo de Tierras, recordarán ustedes también en la ley del Fondo de Tierras apareció en uno de los títulos de la ley la regularización de las tierras entregadas por el INTA. Y efectivamente vamos a leer en la ley del Fondo de Tierra, habla de la regularización, por ejemplo, de aquellas tierras que fueron entregadas no cumpliendo los requisitos de ley, por un lado. Y la posibilidad de que el Fondo de Tierras pudiera recuperar esas tierras, hablando de regularización. Dentro de ese tema de regularización también, que aparece en la ley del Fondo de Tierras, están aquellas tierras que fueron entregadas a los campesinos, especialmente los patrimonios agrarios colectivos. Únicamente al INTA le dio tiempo de entregar títulos provisionales, pero los títulos provisionales, jóvenes, no perfeccionan el negocio.
se necesita el título definitivo para perfeccionar el negocio. Razón por la cual en el tema de regularización, recordemos, nada más recordando, al Fondo de Tierra se le autoriza en ese marco de regularización el otorgamiento de títulos definitivos a los adjudicatarios, a los beneficiarios de los patrimonios agrarios colectivos, a efecto de que puedan inscribirse sus títulos en el registro general de la Cámara, ya entregados obviamente por el Fondo de Tierra. Y aquí estamos hablando de una regularización y vamos a ver ya en el marco de la ley a qué se refiere, porque también aparece una titulación especial en registro. Y se nos viene acá también la idea, por ejemplo, de la titulación supletoria. Obviamente no se va a referir a eso, porque la titulación supletoria pasa obligadamente a través de los tribunales de justicia, a través de los tribunales, para que se inscriba o se registre ese bien en el registro general de la propiedad, para que se convierta posteriormente, a determinado tiempo, en derechos de dominio, en derechos de propiedad. Pero acá aparece pues el tema de regularización y aparece de la titulación especial y vamos a ver qué cosa. Finalmente, el título octavo se refiere a las disposiciones especiales y finales. Comprende 3 capítulos. El capítulo 1 se refiere a las disposiciones especiales. El capítulo 2, obligaciones y sanciones. Sin la menor duda, al hablar de sanciones, acá hay algún incumplimiento de la ley. Probablemente por omisión, pero acá estamos hablando de sanciones y vamos a ver aquí está, de sanciones. Y luego el capítulo 3 ya se refiere a las disposiciones finales, a las disposiciones transitorias y a las disposiciones derogatorias. Así pasamos a ver ahora la ley. Vamos a acabar, ¿no? Ya a la ley del RIC, del Registro de Información Catastral. Pero antes de entrar a ver la ley, nuevamente, perdón, un poquito repetitivo, el examen extemporáneo es el día viernes 15 de octubre, este viernes, Juan, de 8:15 a 9:15. Por favor, van a entrar a su respectiva sección, a esta sección, Juan, a la sección A. Gracias. Encontramos ya ahora el decreto número 41-2005. Les decía, el gobierno se había comprometido que en 1997 empezaba el proceso de información catastral, pero no fue posible, sino que, vean, se lleva a cabo, se emite la ley casi 8 o 9 años después. Y dice el Congreso de la República de Guatemala, encontramos 3 considerandos, veamos ahora cuáles son las razones fundamentales que se apoya la emisión de esta ley. Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece como deberes del Estado la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y conforme a lo establecido por los acuerdos de paz se requiere la emisión de leyes y la creación de instituciones que permitan el cumplimiento de dichos deberes, específicamente la justicia agraria, la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y el desarrollo sostenible en el campo en condiciones de igualdad. Al respecto, jóvenes, en cuanto a que efectivamente son deberes de Estado, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral, acá conlleva la idea, además de lo que señalan más específicamente los acuerdos de paz, pero básicamente en el campo de la justicia, como se indica, algún autor dice, justicia es dar a cada cual según lo que le corresponde. Entonces, acá la idea fundamental al hablar de justicia, en esta parte considerativa de esta ley, se preveía, incluso en el marco de los acuerdos de paz, se preveía, se vislumbraba
la posibilidad de que se pudieran crear los tribunales agrarios, la jurisdicción agraria, con la finalidad, como hemos dicho en otra oportunidad en la clase jóvenes, que los jueces, que los señores jueces pudieran atender los requerimientos de los interesados, pues pudieran resolver esos problemas, dar a cada cual según lo suyo, pero con conocimiento de causa, especialmente en el tema jurídico, bajo los principios que orientan el derecho agrario, bajo las características del derecho agrario como un derecho autónomo, y no bajo los parámetros del derecho, no bajo los parámetros del derecho común, el derecho madre, el derecho civil, donde prevalece la voluntad de las partes, recordemos. Es esencial. Acá pues, bajo estos principios. Sin embargo, esta ley no salió, hubo un intento de emitir esta ley que creaba la jurisdicción agraria, los tribunales agrarios. La seguridad se vuelve especialmente la certeza jurídica. Hablamos precisamente de la propiedad y también de los derechos de posesión. Tratar de ofrecer seguridad jurídica al tenedor, al poseedor o al propietario, fundamentalmente. Y eso va a conllevar paz, va a conllevar tranquilidad al tener precisamente seguridad, justicia. Y también se busca el desarrollo, acá se habla del desarrollo integral, pero fundamentalmente, como vamos a ver acá, ya en esta parte, también promover el desarrollo del área rural. Obviamente, el impulso del desarrollo económico, ¿no? Tratando de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo. Y luego hace mención de los acuerdos de paz, y ya muy específicamente, al pretender crear esta institución, se señala específicamente la justicia agraria. Repito, no llegó a través de los tribunales de justicia, obviamente, administrativamente, no es lo que se busca ahora, atender la problemática agraria a través del fondo de tierra, probablemente también ahora coadyuve con la información que obtiene de campo a que la justicia agraria, repito, pero no tribunales de justicia. Luego la seguridad jurídica, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra. Porque muchas veces hay fincas, hay tierras inscritas en el registro de los apropiados, que son en el registro, la tierra es, digamos, de menor extensión, pero en la realidad es de mayor extensión, o al contrario. Entonces, lo que se busca ahí precisamente es tratar de tener esa seguridad jurídica, por un lado. Por otro lado, en relación a quién le pertenece. Porque también sabemos que el movimiento de tierras jóvenes, por lo que llama a la ley del fondo de tierras, el mercado de tierras pues, es muy cambiante. Hoy, por ejemplo, se vendió una finca, un terreno, y pues pasa a ser dueño otra persona. Siempre se está tratando de buscar esa seguridad jurídica en esas transacciones. Entonces tenemos la seguridad jurídica, la tenencia de la tierra y luego el desarrollo sostenible en el campo en condiciones de igualdad. Fundamentalmente aquí la idea del desarrollo es el desarrollo económico-social. Y luego sabemos ya en qué consiste la sostenibilidad, pero el desarrollo económico-social que se debe impulsar en un país para lograr salir adelante económicamente en sus condiciones sociales, de salubridad, de educación. Entonces, a eso, esta es una de las razones fundamentales que va a impulsar la emisión de esta ley. El segundo, considerando lo mismo, que el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria establece el compromiso por parte del gobierno de Guatemala de promover cambios legislativos que permiten el establecimiento de un sistema de registro y catastro descentralizado. Ahora, multiusuario, eficiente, financieramente sostenible y de actualización fácil y obligatoria. Por lo que se hace necesario emitir la ley que regula la institución
distribución y el proceso catastral del país. Es más o menos una cita textual de lo que aparece en el acuerdo de paz en el punto 38, pero vamos a hacer ese comentario al respecto, jóvenes. Obviamente se comprometió el gobierno en ese acuerdo para promover cambios legislativos. Hemos visto ya algunos cambios, ya los hemos mencionado, en el tema legislativo que permite el establecimiento del sistema de registro de catastro. Aquí esto es bien importante. Es decir, acá se busca establecer precisamente el catastro acá con carácter permanente. Les decía un poco en otro lenguaje más sociológico, les decía jóvenes, en relación a censo o en relación a inventario, quizás más de contabilidad. Pero acá lo que se busca precisamente es tener un catastro, un ordenamiento, incluso no tanto ordenamiento territorial, sino que tener la información de ese ordenamiento o la situación territorial de un estado y obviamente el registro de toda esa información. Y a través, acá se habla pues de una institución del Estado, al hablar de descentralizado, y básicamente, incluso vamos a ver, se pretende crear una institución que no sea susceptible de ser manipulada, de ser manejada por el gobierno de turno, y vamos a ver en la ley, pues se pretende crear una institución autónoma que pudiera realizar su trabajo con criterio propio, con criterio basado en la técnica y en la ciencia, para generar precisamente ese catastro y no atendiendo los caprichos de un gobernante o de los gobiernos de turno. Luego, multiusuario, porque esa información la puede usar, por ejemplo, un abogado. Un abogado que está atendiendo un problema en tribunales, por ejemplo, una reivindicación del derecho de propiedad, necesita información eficiente, cierta, certera, pues puede acudir precisamente al RIC. O bien el Estado quiere, por ejemplo, ver cuál es el estado del IUCI, cuánto se recauda de IUCI, quiénes no pagan IUCI, por ejemplo, se puede obtener información al respecto, ¿verdad? O bien, como dice un economista, quiere estudiar, digamos, cuántas propiedades grandes hay, familiares, multifamiliares, muy bien puede obtener esa información precisamente de ese levantamiento catastral ya registrado, por eso, y eficiente, pues realmente ahí sí que sea, que esté imbuido de verdad, fundamentalmente, y útil también, certero. Luego, financieramente sostenible en el sentido, jóvenes, que pudiera generar fondos propios, fondos privativos, precisamente se habla de la sostenibilidad, pero además de la sostenibilidad también va la idea acá que el Estado pueda sostener esa institución. No es solamente para el trabajo de hoy, sino que les decía, un trabajo permanente y de actualización fácil y obligatoria. Es decir, la información hay que actualizarla, dado la facilidad que hay, la movilidad de la información misma, como les decía, jóvenes, hay por razones de herencia, ya no es el mismo dueño, o por razones del comercio, de compra-venta de tierras, igual cambian los dueños, se desmembran las tierras, se fraccionan las tierras, y se necesita una actualización fácil y obviamente de carácter obligatorio por parte de la institución a cierto tiempo, porque la información se va desactualizando, por lo que se hace necesario emitir la ley que regule la institución, aquí hay en la creación del RIC, y el proceso catastral en el país, es decir, su jurisdicción es a nivel nacional, tiene la potestad, tiene la facultad de llevar a cabo el proceso catastral a nivel del país. A diferencia, comento acá, a diferencia de lo que sucede con algunas municipalidades. También algunas municipalidades tienen su unidad catastral,
Y voy a adelantarme este comentario con esto. En el caso de la Municipalidad de Guatemala, algún notario necesita una información por no es preciso, digamos, un dinero o una dirección eh, porque acudieron a sus servicios para una compraventa de un terreno, de una propiedad, pues en el caso del municipio de Guatemala se acude a la unidad catastral de la Municipalidad de Guatemala. Es una unidad realmente muy buena, ¿no? La unidad de catastro de la Municipalidad de Guatemala tiene información muy precisa de las colonias, de los barrios, nomenclatura, propietarios de los bienes. Una información realmente amigable y actualizada. Algunas otras municipalidades también, pero especialmente conocemos el caso de la unidad del catastro de la Municipalidad de Guatemala. Cualquier notario que necesite información acude precisamente a esta unidad y le proporciona la información. Y hay igual, digamos, aquí en Guatemala, en otros municipios que están, donde han habido, digamos, pero por parte de las municipalidades. Y también para efectos del IVA, obviamente, también jóvenes llevan la unidad catastral y llevan control de quienes están al día en el pago de sus impuestos. Quienes no están para efectos precisamente también de la misma. En la unidad catastral, en el caso de las municipalidades. El tercer considerando señala que el deber del Estado de Guatemala crear el marco jurídico catastral y la institución responsable de promoverlo y desarrollarlo. En el contexto de la búsqueda, acá está una de las explicaciones o razones de soluciones a la problemática agraria. Es decir, que la ley catastral entra dentro del contexto del derecho agrario. En el marco del derecho agrario, sus normas son de naturaleza agraria y obviamente de carácter público y el establecimiento de bases sólidas para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Fundamentalmente lo que se busca es eso, es la seguridad jurídica de la tierra. Les decía, en el caso del Banco Mundial, pues, estuvo promoviendo esa idea de búsqueda de soluciones a la problemática agraria, pero también la certeza y la seguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra y sobre todo si se impulsa un mercado de tierra en el país. Y así tenemos ya fundados en esas razones, en esa parte considerativa, encontramos la ley del registro de información catastral, título 1, disposiciones generales, y encontramos el capítulo primero. El capítulo 1 se refiere a la creación, al objeto, a la naturaleza y a las funciones, obviamente del registro de información catastral. Así encontramos en el artículo 1, creación y domicilio. Se crea el Registro de Información Catastral de Guatemala, que podrá abreviarse RIC, como institución del Estado. Y aquí está lo que les decía, descentralizada, autónoma, bajo esa idea, jóvenes, que no esté supeditada a ningún gobierno de turno para llevar a cabo un trabajo eminentemente técnico y también basado en ciencia, y luego dice, y de servicio, para prestar servicio, abogados, notarios, cuantas personas acudan precisamente al RIC, requiriendo información sobre el trabajo que realiza. Ya hablamos con personalidad jurídica, esto hemos visto, patrimonio, recursos propios. Actuará en coordinación con el Registro General de la Propiedad. Ahí sí que es la institución con la que estrecha relaciones por razones del trabajo. El Registro General de la Propiedad lleva precisamente, vale decir, la inscripción y registro de las propiedades de la República. No obstante, la división que tenemos una aquí en Guatemala, tenemos una en Quetzaltenango, pero estamos hablando de la misma institución que cubre el territorio nacional, el Registro General de la Propiedad, sin perjuicio de sus atribuciones específicas. Tendrá su domicilio en el departamento de Guatemala, su sede central en la ciudad de Guatemala, y establecerá los horarios técnicos y administrativos que considere obligadamente necesarios. Aquí se está creando el registro de información catastral con carácter permanente, no ocasional, no temporal, para realizar un trabajo también de esa naturaleza.
permanente para la actualización de la información que obtiene y que maneja. Artículo 2. ¿Cuál es la naturaleza de esa institución y qué es lo que busca el objeto de esa institución? El registro de información catastral es la autoridad competente en materia catastral. Se le está atribuyendo esta competencia, materia catastral, única, exclusivamente, materia catastral, y va a ser su especialidad, conocer de catastro, mejorar el catastro, etc. Ahora, ¿cuál es el objeto en esta materia catastral? Entonces, el objeto de la institución en este tema catastral es establecer, crear el catastro nacional. Establecer y crear el catastro nacional. Mantener ese catastro nacional. Y también actualizar el catastro nacional. Voy a leer antes todo. El registro de información catastral es la autoridad competente en materia catastral que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro nacional según lo preceptuado en la presente ley y sus reglamentos. Todas sus actuaciones y registros son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en un tiempo prudencial con las formalidades de ley, sin limitación alguna, informes, copias, reproducciones y certificaciones de las actuaciones a costa del interesado. Pues acaba de establecer su arancel sin la menor duda. Estamos viendo fundamentalmente el objeto, jóvenes, del registro de información catastral es la creación de ese catastro nacional. El establecimiento de ese catastro nacional es una de sus prácticamente atribuciones. Es uno de sus mandatos fundamentales. No puede mantener algo si no se ha establecido. No puede actualizar algo, en este caso catastro, si no se ha establecido. Entonces tiene que pasar precisamente por la creación de ese catastro nacional, el establecimiento de este catastro nacional, una vez establecido, una vez creado, a mantenerlo, cuidarlo, obviamente, mantenerlo, cuidarlo. Pero además de cuidarlo, obviamente, de mantenerlo, también la obligación fundamental o el objeto fundamental es la actualización de la información del catastro nacional. Da la naturaleza permanente del registro de información catastral. Tiene que actualizar esa información. Y veremos en el texto de la ley cada cuánto tiempo, pero la verdad es que se necesita de la actualización de esta información catastral. Y como indica acá, pues cualquiera puede pedir informes. Por ejemplo, de los procesos catastrales, miren, necesito una copia, probablemente sea bastante, pero o bien copias de algunos documentos, reproducciones, certificaciones de las actuaciones en la creación y la formulación de los procesos catastrales. Y el artículo 3 se refiere a las funciones. Son varias las funciones del registro de información catastral. Vamos a leer, creo que son importantes. Llegamos hasta la letra S, especialmente la R. Pero es importante ver cuáles son estas funciones, porque además vamos a ver la estructura organizacional y luego el proceso catastral. Repito también que es bien importante para el establecimiento precisamente del catastro nacional a través de un proceso catastral. Otra vez señala como función establecer, mantener, actualizar el catastro nacional de acuerdo a lo que se fijaba esta ley y su reglamento. Le corresponde de definir políticas, estrategias y planes de trabajo en materia catastral, porque es de carácter permanente ese trabajo. Registrar y actualizar la información catastral como responsabilidad exclusiva del Estado y asume ahí la responsabilidad del Estado, ¿no? Precisamente en el manejo, en el establecimiento, en el registro de esta información. Lo mismo sucede con el registro general de la propiedad y extender certificados catastrales, copias certificadas de los mapas, de los planos,
de cualquier otro documento que está disponible, obviamente en relación a las propiedades, en relación a los fondos. Definir políticas para percibir y administrar los ingresos provenientes de la prestación de servicios y de productos catastrales, es más interno. Luego, proveer al registro de la propiedad, al registro general de la propiedad, la información que en los análisis realizados en el proceso catastral se determine que es susceptible de saneamiento, coordinando las actividades para tal efecto. Les decía, bueno, es probablemente, mire, fíjese que encontramos una finca, tiene de más. Según acá en el registro de la propiedad, pensemos con 10 caballerías, pero acá encontramos 10 caballerías con 5 manzanas de más. Razón por la cual se provee al registro de la propiedad de información y en los análisis realizados en el proceso catastral se determine que es susceptible de saneamiento, coordinando las actividades para tal efecto. En esos casos, o se indica de igual manera, fíjese que se dice acá en el registro que son 10 caballerías, pero en la realidad solo fuimos a encontrar 9 caballerías y media. Hasta media caballería de terreno. Es el caso, por ejemplo. Es de coadyuvar en los estudios necesarios para la definición de los problemas nacionales relativos a la propiedad de tierra y en las propuestas jurídicas de solución. Esto les decía con esta relación a la problemática agraria. Acá el OCRI tiene un papel importante como coadyuvante en los estudios para la definición de los problemas nacionales. Diría, no, fíjese que realmente el problema no es ese. El problema es este, en relación a la propiedad teniente de la tierra y las propuestas jurídicas de selección. Probablemente hoy, por ejemplo, jóvenes, probablemente el RIC, tratando de ver la problemática de estos dos municipios de Sololá, que ya ha llevado lamentablemente a las muertes, pero es en relación a la problemática de tierras, por ejemplo. En San Marcos, también en varios lugares de la República, a veces lo que se conoce como yuxtaposición, ¿no? De las tierras o de límites. Y yo creo que acá, pues precisamente, lo dice generar propuestas jurídicas de solución a esa problemática agraria. O los famosos traslapes, como se indica, o incluso de tierras no grandes, pequeñas, de propiedades pequeñas, donde puede precisamente coadyuvar el RIC. G, promover el intercambio y la coordinación de la información básica sobre el RIC con la de otras instituciones a efecto de obtener su máximo aprovechamiento en el desarrollo nacional. Probablemente con el Fondo de Tierras, acá con el Ministerio de Agricultura de igual manera, con otras instituciones que están promoviendo el desarrollo económico y social, con el Ministerio de Economía. Es decir, mire, fíjese que en el caso de la franja acá del norte, pues realmente ahí se puede impulsar este tipo de desarrollo, dada la calidad de tierra, el tamaño de tierra, etc. Encontramos acá, o el corredor seco de nuestro país, por ejemplo. H, coordinar con el registro de la propiedad, la información básica, registro catastro. Acá lo que aparece en el registro propiamente y lo que aparece en el catastro. Hemos visto lo que se indica acá, proveer al registro de propiedad la información con los análisis realizados y evaluar periódicamente todos los procedimientos del proceso catastral para proveer su actualización tecnológica. Les decía, hoy día ha sido de mucha utilidad, por ejemplo, GPS. Probablemente haya algo mejor que el GPS en la medición de tierras, la ubicación de tierras. Los procesos anteriores eran distintos, jóvenes, e incluso mucho más temprano, en la historia más temprana en nuestro país, se medía con lazo, con pita, con las brazadas, etcétera, las tierras. Hoy día el avance tecnológico pues, permite una información más precisa, más rápida y de mayor alcance. Repito, a través del GPS o también las fotografías aéreas, de las cuales cuenta mucho el Instituto Biográfico Nacional que viene acá, tiene unas tomas pero muy precisas
de algunas fincas, tierras. Luego, pues eso le corresponde al rey. Va a ir mejorando indiscutiblemente sus instrumentos técnicos para llevar a cabo su trabajo. G, coordinar con el Instituto Geográfico Nacional para la elaboración de la base cartográfica y la expedición de informes de formación de límites municipales y departamentales. Es valiosa esta información, repito, el Instituto Geográfico Nacional tiene valiosísima información, especialmente para abogados también y notarios que pueden acudir al Instituto Geográfico Nacional en caso de duda de límite, colindancias de terreno, ubicación de terrenos. De igual manera, las municipalidades de años, cada proveer informes y estudios técnicos de las zonas del proceso catastral o catastradas, o sea, que ya se realizó el catastro, a las instituciones responsables de la resolución de conflictos agrarios. Está acá hoy con tierras, viendo temas agrarios, o aquellas encargadas de programas de adjudicación de tierra y de regularización de la tenencia de la misma, a cualquier otra institución estatal o privada que solicite. Hoy, la Vicepresidencia de la República involucrada en este tipo de problemas, el Ministerio de Gobernación, igual jóvenes, que los límites municipales, que puede construir el rey. Un poquito rápido, ya se nos da un poco de tiempo, cooperar con las autoridades administrativas, judiciales municipales y otros entes públicos cuando estos requieren informes en materia catastral. N, apoyar a los órganos jurisdiccionales en los espectáculos necesarios para la solución de conflictos en los que exista dificultad de ubicación espacial de fincas, los traslates que les decía jóvenes, a veces son significativas cantidades de terreno, siempre que se trate de zonas de proceso catastral, zonas declaradas catastradas, zonas que deben ser objeto de catastro focalizado. Vamos a ver más adelante cómo existen catastro focalizado. Celebrar convenios con autoridades administrativas municipales, con otros entes públicos y privados que requieren información, estudios catastrales, o bien proporcionar información y asesoría gratuita de interés para los usuarios. Promover y divulgar el proceso catastral en coordinación con las municipalidades. Eso es bien importante, vamos a ver, cuando se lleva a cabo el proceso catastral, jóvenes, bien que hacer esa divulgación, incluso en el diario oficial, en las radios locales y de preferencia en los idiomas mayas de los lugares, como se indica acá en los idiomas distintos, en los distintos idiomas que se hablan en el país, de coordinar con las oficinas de ordenamiento territorial y control inmobiliario de las municipalidades. Hablamos acá de la unidad de la Municipalidad de Guatemala, planificar y ejecutar un proceso permanente de formación y capacitación para el desarrollo territorial. Hay una aspiración del RIC, por mandato legal también, formar la Escuela de Formación y Capacitación en el desarrollo territorial transversal, formar acá precisamente personas en este tema. Está una aspiración, aparece en los acuerdos de paz y guardones, la constitución de una escuela para este tipo de formación y capacitación. Finalmente, autorizar a técnicos y profesionales egresados de carreras afines a la agrimensura para la realización de operaciones catastrales de los cuales llevar a cabo un registro. Hoy día es obligatorio acudir a estos medidores, a estos de agrimensura que estén inscritos en el REC, que es ya ley, y tienen que inscribirse para hacer cualquier trabajo de agrimensura en fincas o años. Bien, dejamos esto hasta acá. Esta es precisamente la función del RIC. Yo creo que nos da una idea ya de lo que es el registro de información catastral. Como decimos, jóvenes, yo creo que acá está fundamentalmente lo que tiene que hacer, establecer, mantener y actualizar el inventario de tierra a nivel nacional y de propietarios, obviamente, no solamente la tierra, las fincas, los terrenos, sino también sus respectivos dueños. O como les decía, algunos también hablan de realizar como un censo a efecto de esta. Y acá la diferencia, pues, con el censo común, el catastro nos va a decir la medida del terreno, la medida precisa, matemáticamente hablando, los límites y obviamente también los propietarios de las fincas. Dejamos esto hasta acá, jóvenes, vamos a continuar el viernes